Señores y señores, bienvenidos a esta edición especial sobre el acuerdo de la firma entre el Mercosur y la Unión Europea aquí en Mega TV. Martín, nos volvemos a encontrar en este día histórico. Nos volvemos a encontrar así como manda el periodismo, la verdad que sí, un día histórico que tuve la oportunidad de participar y de presenciar en primera fila, y la verdad que sí, se vienen días, se vienen momentos especiales para nuestro país y también para la región y el mundo. Claro, Martín, vos estuviste en el Teatro José Asunción Flores, en el Banco Central. ¿Qué pudiste ver, qué pudiste observar ahí? ¿Qué sectores de la sociedad también estaban representados? Estuvieron todas las autoridades, incluyendo, por ejemplo, al presidente de la ANR, expresidente de la República, Horacio Cartes. Estuvo el cardenal Alberto Martínez. Estuvo también Monseñor Edmundo Valenzuela. Nicanor Duarte Fruto, vi que estuvo también. A él no le vi, pero sí, pudo haber estado. Sí, eran 800 personas, imagínate. Sí, no, claro, porque tiene aforo para 1500. Sí, eran 800 personas las que estaban ahí en el salón, pero sí, desfilaron todas las autoridades. Estuvo el intendente de Asunción, los presidentes de las cámaras, ¿verdad? Tanto el presidente de la Cámara de Diputados como el presidente de la Cámara de Senadores. Estuvieron miembros representantes de la sociedad, como miembros de la Cámara Paraguaya de la Carne, la gente de la maquiladora las también. Maquiladoras. Estuvo también Linda Tejen, que me contó, ella es cónsul honoraria de España, además de ser miembro de la Cámara Paraguaya de Comercio de Ciudad del Este, ¿verdad? Y todos ellos están viendo con buenos ojos este acuerdo. Alguien que no le di, pero le busqué, ¿sabes a quién es? A Héctor Cristaldo. El de la Unión de Gremios del Paraguay. Sí, el ingeniero Héctor Cristaldo, el presidente de la UGP, Unión de Gremios de la Producción. Que claro, es un acuerdo histórico marcado mucho simbolismo también, Martín, algo que incluso el presidente Peña y todos los que hablaron durante el discurso mencionaron, porque hay que recordar que acá en Asunción, valga la redundancia, donde se firmó el Tratado de Asunción. Sí, hace 35 años. Hace 35 años, y también en el predio del Banco Central del Paraguay. O sea, ahí fue el lugar en donde los cuatro países decidieron formar este mercado común, copiando un poco también a lo que es la Unión Europea, o esa ambición de lo que era la Unión Europea, pero también que tuvo muchos desafíos a lo largo de los años para lograr la integración verdadera. Claro, sí. Esa mención también la hizo la señora Ursula von der Leyen, ¿sí? Uh-huh. Ella hizo la mención de que era un sitio histórico y en una fecha histórica, que son ya 35 años después de la firma de aquel acuerdo del Mercosur. También fue recordado por el presidente de Bolivia, quien contó una anécdota que estuvo presenciando eso a través de la embajada de su país. Claro, que cuando iba a asumir su padre en la embajada boliviana, brasileña de Bolivia, que él vio cómo se ideó la idea, valga la redundancia. Ahora, punto muy importante también, hablaron los presidentes. Los presidentes de los bloques hablaron, cada uno dio su punto de vista al respecto. Hablaron los presidentes, comenzamos con el discurso del presidente, como corresponde, el presidente de nuestro país, a Santiago Peña, quien habló de la importancia del diálogo y de romper aquellas tinieblas del silencio, o haciendo también referencia a una leyenda de los guaraníes, ¿verdad? Sí, habló mucho sobre los guaraníes, también habló von der Leyen sobre esta postura, y algo también que remarcaron varios que hablaron, porque iban turnándose. Hablaba uno de un bloque, uno del Mercosur, uno de la Unión Europea, hasta que llegó el presidente también, Javier Milei, que aprovechó para hablar sobre el bloque, advirtió también sobre las salvaguardas que podrían llegar a utilizarse de manera negativa para este acuerdo, y habló sobre lo que ocurrió en Venezuela, dando su apoyo a Donald Trump. Y sobre eso, Martín, tenemos lo que él decía durante su discurso. Escuchamos. Este movimiento hacia la libertad y el comercio es la base de cualquier integración regional genuina, porque allí donde se erosionan las instituciones se desconoce la voluntad popular y se vulneran los derechos humanos. El resultado es siempre el mismo: aislamiento, empobrecimiento y pérdida de libertad. La situación que atraviesa Venezuela es una muestra clara y dolorosa de esa realidad. Por esa razón, valoramos la decisión y la determinación demostradas por el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, y por todo su gobierno en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del narcoterrorista dictador Nicolás Maduro. Y eso era lo que decía el presidente Javier Milei, hablando sobre lo de Venezuela. Aprovechó el momento, y hay que recordar que había representación también ahí de Brasil y de Uruguay, que tuvieron una postura un poco más ambigua sobre lo que pasó. Vos sabés que, Domingo, uno puede estar o no de acuerdo con el presidente Javier Milei, pero
mi percepción fue, después de haber escuchado todos los discursos, fue que él fue el más claro y directo. Él dijo el discurso que una persona de a pie espera. El resto de los discursos fueron discursos políticos, hablando de las bondades, de un futuro mejor. Y Milei sentó una postura suya, y postura suya y a través también suya la de su gobierno, ¿verdad? Que fue sobre la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, pero también habló sobre la situación de lo que se va a dar en el futuro, porque este acuerdo, la implementación de este acuerdo todavía depende de los parlamentos regionales, o sea, de los países que integran el Mercosur y el Parlamento Europeo. Él dijo y él prometió que iba a trabajar de manera ardua con su parlamento para lograr esta aprobación. Sí, tenemos parte del discurso también, Martín, en donde él habla sobre esto. Escuchamos lo que decía. La Argentina avanzará decididamente hacia la ratificación legislativa del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. En los próximos días enviaré el proyecto de ley al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias. Este paso permitirá transformar los consensos internacionales en reglas internas estables, con respaldo democrático y previsibilidad jurídica. Esperemos que el Parlamento Europeo haga lo propio a la brevedad posible. Clave los últimos segundos. Esperemos que el Parlamento Europeo haga lo mismo en la brevedad posible. Sí. Porque claro, ahora la Eurocámara es quien tiene que aprobar también. 750 parlamentarios hay en la Eurocámara, pero ya 150 anunciaron que iban a buscar medidas legales para que este acuerdo no se apruebe. Amor anecdótico, ¿verdad? Tenemos que decir, existe la oposición de Francia, ¿verdad? Pero también existe la oposición de partidos ecologistas, ambientalistas, ¿verdad? Europeos. Los discursos de los representantes de Europa, tanto de la presidenta de la Comisión Europea como del comisario, el señor Antonio Costa, se enfocaron mucho en la cuestión del medio ambiente. La señora Úrsula repitió en varias ocasiones la palabra nuestra casa, nuestra casa, la naturaleza, el ambiente, el cuidado del ambiente. Y el señor Antonio Costas, por su parte, repitió en varias ocasiones la palabra derecho, derecho, derecho. Esas fueron algunas frases que así como que uno entiende a qué están apuntando, que están tratando ellos políticamente de conseguir justamente ese acuerdo, y están entonces empujando hacia eso a través de mensajes a los opositores a este acuerdo, ¿verdad? Y sabes, Martín, quién fue otra persona bastante concreta también con los beneficios que podría llegar a dar a su país. Yamandu Orsi, el presidente de Uruguay, que habló sobre los beneficios que eso traería para la República Oriental de Uruguay, y escuchamos lo que decía. Para Uruguay, este acuerdo expresa una aspiración central de su inserción internacional. Es una política de Estado, sostenida durante más de 25 años por todos los presidentes, aún en la alternancia de partidos, y por todo el sistema político y sociedad del Uruguay. La Unión Europea es hoy, para Uruguay, nuestro tercer socio comercial en bienes, el segundo mercado de destino de nuestras exportaciones de servicios globales y el principal origen de la inversión extranjera directa. Esta asociación implicará para Uruguay un crecimiento de 1,5 puntos del PBI y un aumento de las exportaciones cercano al 4%, y un incremento en el empleo de 0,5 punto. Estos números expresan una clara determinación, que para países con una escala como la nuestra, integrarse al mundo es una condición indispensable para el desarrollo. Integrarse al mundo es una condición indispensable para el desarrollo. Y vos sabés que, Martín, ahora hay como dos fuerzas que están en choque en el mundo: el proteccionismo versus el libre comercio, y es algo que también dijeron los mandatarios, varios mandatarios durante los discursos, ¿verdad? Sí. Quizás a veces tirando un palito no tan directo a Estados Unidos o a otros países que tienen esas medidas proteccionistas. Pues es que me parece muy interesante el discurso que dio el presidente Orsi, porque somos los países chicos de la región, o sea, Uruguay y Paraguay somos los países chicos de la región, y ellos están esperando un crecimiento económico importante y la liberación de este proteccionismo, ¿verdad? Otra cuestión también que quiero resaltar es que después de los discursos se dio una conferencia en la que participaron el presidente Santiago Peña, los miembros de la Comisión Europea
y también el presidente Munilo, pero el que habló fue el presidente Peña. Le preguntaron sobre los acuerdos, si es este el único acuerdo que van a hacer, y él dijo, no, nosotros tenemos que estar abiertos a todos, ¿verdad? Incluyendo mirar a Asia. Y al mirar a Asia, él mencionó algunos países, por ejemplo, Indonesia, Vietnam, entre otros, para poder entonces crear lazos y poder abrirse al mundo. Claro, y también es algo que dijo el presidente Javier Milei y otros presidentes también lo repitieron, que este en realidad no es el punto de llegada, no, que sea el punto de partida. Y acá hay un tema muy interesante que tiene que ver con las exportaciones que tiene Paraguay a Europa. Hoy Europa es el 2% de las exportaciones nomás que tiene Paraguay. Nosotros exportamos carne, sí, pero por ejemplo el cupo aviar y el cupo porcino, nosotros todavía no tenemos los permisos para acceder a ese mercado. Imagínate, Martín, que en un futuro Paraguay pueda tener ese acceso a los mercados europeos. Podría también ser nuestra carta de presentación justamente para lo que decían los presidentes, de acceder a los mercados asiáticos. Ya accedemos a algunos, pero recién ahora el país está dando este salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la exportación. De forma anécdota nomás, te cuento, Domingo, y a la audiencia, que quien ponderó mucho la carne paraguaya fue el presidente de Panamá. Dijo, él estuvo ya, o sea, la mayoría de los mandatarios llegaron hoy, y él llegó ya ayer, y entonces estuvo cenando carne paraguaya y dijo que era la mejor de la región. Y que esperaba también probar pronto la carne argentina y la carne uruguaya. Es que muchos también se preguntaban cuándo iban a llegar los mandatarios, y hay que reconocer que la mayoría de los mandatarios están a 1 hora y media en vuelo. Es más, la propia von der Leyen llegó con la delegación brasileña, entonces mucha gente pensaba que no, si iban a llegar a tiempo, pero hubo también un gran despliegue de seguridad por parte de las autoridades. Es más, cerca del Banco Central estaba restringido el acceso de los vehículos, tengo entendido, Martín, y también la Policía Municipal de Tránsito lo que hizo fue trabajar para escoltar para que las delegaciones puedan llegar a tiempo a la reunión. Previo a eso también en el Palacio de los López se reunió Santiago Peña con von der Leyen y Acosta y también otros miembros de la delegación europea para también tener como un pequeño momento privado previo a este encuentro. No trascendió mucho de qué hablaron, ¿verdad? Pero sí tuvieron una reunión en la que también participó el ministro de Economía, el doctor Carlos Fernández Valdovinos, y otras autoridades, también el ministro de Industria y Comercio, que llegaron juntos para el inicio del evento. Claro, y muy importante también, un acuerdo, Martín, que está generando mucho debate, porque hay muchos peros. Dicen, estamos de acuerdo, pero no nos satisface, o tenemos este tema, pero... Y esta cuestión también se está dando en Europa. Y Martín, tenemos imágenes luego de lo que fueron las protestas en Europa en estos días, en estas semanas, en estos meses, por el tema del acuerdo entre la Unión Mercosur y la Unión Europea. Esto, por ejemplo, son unos granjeros en España que están prendiendo fuego a estiércol a modo de protesta. Entonces, estas son algunas de las protestas que se fueron en Europa, no solamente en España, sino que también las protestas más fuertes se ven en Francia o incluso en Inglaterra e Irlanda. Estas protestas que se dan en Europa se dan especialmente porque ellos ven al Mercosur como una competencia, claro, una competencia muy fuerte, ¿verdad? O sea, van a estar compitiendo con productos que ellos también producen y que van a ingresar en mejor calidad y menor precio. La calidad para ellos es debatible, ¿verdad? Si bien nosotros decimos que nosotros tenemos la mejor cuestión calidad, de gusto, ¿verdad? Claro, pero por ejemplo, estas son papas. Esto es increíble, Martín, lo que estamos viendo acá. Es un granjero francés que estaba muy enojado y desechó todo su cargamento de papas. Con todo el hambre que hay en el mundo, a modo de protesta, es algo que también se ha visto muchos granjeros desechando sus cosechas como para mostrar lo que podría llegar a ser la pérdida de la Unión Europea. Pero bueno, ¿sabes qué es muy importante, Martín? Ir conversando también con los expertos, como solemos hacer con estos especiales, sobre lo que puede llegar el impacto que puede llegar a tener en Paraguay. Perfecto, a la vuelta del corte entonces vamos a tener a invitados especiales que nos vayan a ayudar a entender lo que es o lo que implica este histórico acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea. Perfecto. Sí, a la vuelta de la pausa, breve pausa, y a la vuelta vamos a establecer contacto con Sergio Zapena, economista, para hablar sobre el aspecto económico y el impacto que esto puede llegar a tener en Paraguay. Nos volvemos a ver luego de la pausa. Continuamos con más información en este episodio especial sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Un hecho
histórico. Y Martín, hay que hablar también del impacto que esto puede llegar a tener en números concretos. Claro, números concretos, pero también hay que tener en cuenta que lo que representa este acuerdo, que es la eliminación de algunos aranceles y progresivamente también otros, ¿verdad? Esto lo que va a llevar es a la desaparición del ingreso que tiene el país, ¿verdad? Y que es una fuente importante de financiamiento de obras y otras cuestiones de Estado. Para ver el tema económico, el impacto económico, ahora establecemos contacto vía Zoom, Martín, con el economista Sergio Zapena, un economista, la verdad, que con una vasta trayectoria tanto en el sector público y privado, que también ha formado parte de equipos de negociación. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Domingo. Gracias, Martín. Estoy lejos nomás en mi casa en Mariano Roca Alonso. Pero te agradezco por el contacto. Igual te agradecemos tu tiempo por estar compartiendo con nosotros. ¿Cuál es tu primera impresión sobre este acuerdo que también ha generado bastantes críticas de distintos sectores dentro de la sociedad, no solamente acá en Paraguay, sino también en Europa? Es un gran logro para el Paraguay, que se aceleró por las medidas que Donald Trump le impuso a Alemania y a Brasil, que son los dos principales socios en este acuerdo. Y gracias a la genialidad de Lula da Silva, el presidente de Brasil, que pudo sacarle provecho a explicarle a los presidentes europeos que podían compensar ese mercado de 350 millones que es Estados Unidos por otro mercado en Mercosur que son 300 millones, pero de menores ingresos. Y donde Brasil va a ganar es a través de Brasil-Paraguay, en una complementariedad, 450 millones de habitantes de altos ingresos, especialmente en rubros como autopartes. En el rubro autopartes, las maquiladoras paraguayas ya tienen una experiencia y pueden complementarse con la industria brasilera para poder proveerle a Europa. Después está el arroz. El arroz también, Paraguay es un productor de arroz importante que puede complementarse con la producción de arroz de Brasil para ir a Europa. La carne porcina. Ahí va una cadena importante de inversiones en la carne porcina, porque Paraguay tiene unas 20.000 madres que puede crecer hasta el doble o el triple, porque tenemos alimentos para dar al doble o el triple de madres. Podemos tener 50.000 madres en Paraguay. Entonces toda esa inversión que se puede hacer en esos sectores que no van a tener ahora impuestos en Europa. Después tenés biodiesel, tenés chía, sésamo y maní, que son productos que Paraguay son estrella en Paraguay y no están en las multinacionales. O sea, se puede negociar libremente entre empresas. Esas son las ventajas que tiene, que inmediatamente no, pero va a ser un proceso donde Paraguay puede. Los desafíos que tiene Paraguay son dos. Uno es mejorar la relación diplomática que tiene con el Brasil, que hoy está muy mal. Por eso el presidente de Brasil no vino a firmar el acuerdo. Y eso se tiene que recomponer, no sé si se va a poder recomponer con este gobierno. Y lo otro es la bajísima inversión pública que realiza el gobierno de Paraguay, que impide que aumente la productividad de los empleados, que va a ser fundamental para dotarle de infraestructura a las nuevas inversiones. Viales, de salud, de educación, transporte público, en comunicación, en transmisión de energía eléctrica, porque hace 20 años que cada vez invierte menos el gobierno de Paraguay y por eso es que la productividad es muy baja. Sergio, justamente sobre ese punto, hoy estábamos hablando con el director de la DENIT y él nos decía que este acuerdo evidentemente va a representar que haya una disminución en los ingresos tributarios, tanto en los productos que entran y los productos que salen del país, ¿verdad? ¿Cómo podría Paraguay como Estado, sin generar nuevos impuestos, cómo podría afrontar esa situación teniendo en cuenta que la DENIT es una institución bastante importante, ¿verdad?, dentro de lo que es la estabilidad de un Estado, ¿verdad? Porque no entienden cómo se financia el gasto público, increíbles. Todavía creen que la recaudación de impuestos financia el gasto público. No, la emisión monetaria del Banco Central financia el gasto público, que se respalda con el retiro de circulante con la recaudación. Pero la recaudación no financia el gasto público. No. Eso
no vuelve a circular. Todo el dinero que entra por impuestos se cancela. Toda la emisión es la que financia el gasto público. Y eso es algo que por eso es la restricción presupuestaria que impide que el país se desarrolle. Porque todavía creen eso. Entonces se concentran en generar ingresos en la DENIT, cuando que tendrían que concentrarse en gastar mejor, a gastar más, en invertir más. Y para eso no necesitan más impuestos. Solamente necesitan subir el déficit fiscal. Porque hoy, ¿cómo se financia el déficit fiscal? Ese 1.5 de irresponsabilidad fiscal, que le llaman ley de responsabilidad fiscal, ¿cómo se financia hoy? Con el Banco Central. Entonces lo único que hay que hacer es ampliar eso al 5% y de ahí va a salir la plata para toda la inversión que necesita en infraestructura del país para poder recibir la inversión que puede este acuerdo colaborar para desarrollar el país. Sergio, desde tu punto de vista, este acuerdo, ¿qué impacto puede generar en el sector industrial? Porque siempre se habla mucho del sector agroganadero como el sector que va a ganar porque va a acceder al mercado, pero también está en duda si es que el sector industrial va a poder aguantar la maquinaria productiva que tiene Europa. Entonces, es un punto también para mejorar cómo podrían llegar a enfrentar o qué impacto podría tener en este sector. Y lo que va a lograr Alemania, el principal socio que se va a beneficiar con esto es Alemania. El 83% de la producción alemana se exporta, sobre todo vehículos y maquinaria. Pero también Brasil va a complementarse con Alemania en algunos rubros donde nosotros tenemos competitividad. Por ejemplo, autopartes. Entonces, en vez de que algunos países como España le provean a Alemania de las autopartes para sus vehículos, que son el 40% de las exportaciones de Alemania, podrían venir las autopartes de Paraguay a través de la complementariedad que puede hacerse con Brasil. Porque Brasil le vende todo lo que es minerales de hierro a Unión Europea, todo lo que es arroz, algodón, maíz, trigo, harina de soja, todos productos que son básicos, son como Paraguay, materias primas. Pero en la parte industrial, con las maquiladoras podemos complementarnos con ellos. Justamente Karina Daer hoy nos decía que ellos estiman, Karina Daer, que es miembro de la presidenta de la Cámara Paraguaya de Maquiladoras, ella nos decía que ellos estiman que el crecimiento de empleo sería del 25%. Lo que te pregunto es si este 25% podría significar que nos vamos a industrializar o vamos a seguir siendo un país agroexportador. Vamos a industrializarnos, sí. Vamos a industrializarnos porque toda la cadena productiva de Paraguay está hecha para Brasil. La maquila fue creada para Brasil. Entonces lo que vamos a hacer es, como los sectores que están creciendo en la maquila son autopartes, textiles, calzados, todos esos sectores van a crecer, va a aumentar la inversión en esos sectores. Porque Brasil va a necesitar más de todo, más de calzados, más de textiles, más de autopartes para poder proveer al nuevo mercado, que es Unión Europea, donde hay 450 millones de habitantes con alto nivel de ingreso. Y Sergio... Y Europa... Sí. No, te escucho. Y lo que tiene que hacer Mercosur, que son 300 millones de habitantes pero con bajo ingreso, es aumentar la inversión pública. Y a través de la inversión pública aumentar la productividad para que la inversión europea pueda aterrizar en Paraguay. Y Sergio, ¿no se podría llegar a dar una nueva especie de competencia también dentro del Mercosur? Porque pero me voy al caso del tratado del NAFTA, del North America Free Trade Agreement, y que ahora se conoce como USMCA, que por ejemplo varios países aprovecharon las barreras arancelarias, entonces se fueron a México para vender a Estados Unidos a precios más bajos. Entonces ahora no se puede armar una nueva competencia también de los propios países del Mercosur de atraer inversiones de países terceros que quieran vender a Europa, entonces aprovechan la situación arancelaria dentro del Mercosur. Así mismo. Acá lo que están ayudando, China va a ser uno de los beneficiados también en este acuerdo, porque como también China no tiene un mercado alternativo tan grande como el de Estados Unidos, le va a beneficiar este nuevo mercado, que es la unión de Unión Europea con Mercosur. Estamos hablando de casi 800 millones de habitantes.
Entonces, a través de Paraguay y de Brasil va a poder llegar al mercado europeo con una mayor competitividad. Hay algunos costos que Paraguay tiene costo fluvial, que no tienen los otros socios del Mercosur. Argentina, ni Brasil, ni Uruguay no tienen el costo fluvial, solamente tienen el costo marítimo. Pero con la bajada de impuestos que va a hacer la Unión Europea a nuestros productos, podemos absorber ese costo fluvial. Entonces podemos ser más competitivos y entonces tanto Argentina, que es mucho más ineficiente en la industria, y también Brasil, por la cuestión del federalismo y todo, y los costos que tienen esos países, podría venir mayor inversión, tanto europea como de la región, para desde Paraguay ir a la Unión Europea. Y ahí es donde hay que ver a China. Hay que empezar a pensar en China, porque también el distanciamiento que hay entre el gobierno de Paraguay y Brasil es porque Brasil está con China y Paraguay está con Estados Unidos. Entonces ahí es donde hay que estar con las dos potencias, como todos los otros, para poder sacarle más ventaja a estos acuerdos. Sergio, ¿vos pensás que a Donald Trump le agrada este acuerdo o tendría él sus reservas con respecto a esto? ¿Cuál sería la visión que él tendría como un jefe de Estado? Y Estados Unidos está en la supervivencia al dólar, entonces está buscando respaldo al dólar. El petróleo venezolano va a ser un respaldo al dólar, por eso tuvo que hacer esto de entrar a Venezuela a tener ese respaldo. También lo va a hacer en Groenlandia, que tiene recursos naturales. Es para la supervivencia y eso no se puede discutir. No se va a poder evitar, quiero decir. No se va a poder evitar. Ahora, tampoco se va a poder evitar que los países como europeos como Alemania y Brasil, que están sufriendo ahora porque Estados Unidos le pone esa barrera, tengan que encontrar la manera de sobrevivir también. Entonces, no creo que le agrade a Trump, pero tampoco puede evitar. Entonces creo que hicieron bien. Yo creo que ahora se adelantó porque la genialidad de Lula da Silva y le pudo convencer al de Alemania, le mostró los números y le dijo por acá tenemos que caminar. Y Sergio, ¿cómo responden o qué actuar podemos tener nosotros como país pequeño? Porque te pongo números claros, dice sí, un mercado de 700 millones está bien, pero ahí el que tiene la mayoría de la población es Brasil. O cuando se habla del PIB más grande o 25% del PIB, sí, estamos hablando de los PIB de Alemania, Francia y Brasil combinados. O sea, nosotros es como que yo diga, no sé, yo tengo la misma... es como agrupar un gigante con un pequeño. Entonces, también cómo se arma la competencia en los países pequeños, tanto dentro de Europa como también acá en el Mercosur, que es Paraguay y Uruguay. Y es como funciona hoy la Unión Europea. Brasil es el Alemania de Mercosur, ¿verdad? Alemania es la locomotora de Europa. El resto no contribuye mucho. Alemania es el motor. Y también el Brasil en Mercosur es el motor. Entonces todos nos vamos a complementar con Brasil. Así como todos los otros países se van a tener que complementar con Alemania. No creo que este acuerdo le guste mucho a los otros países europeos, pero tampoco tienen mucha posibilidad de decir que no, porque si Alemania dice que sí, ya está. Eso es lo más importante. Y también Francia, ¿verdad? Pero no tanto, pero Alemania. Y de Brasil también acá. Podemos ponernos en desacuerdo con que no nos gusta el acuerdo, pero no tenemos ninguna alternativa. Sí o sí tenemos que seguirle a la locomotora que es Brasil. Entonces, acá lo que tenemos que mejorar es el relacionamiento de los gobiernos, tanto de Brasil, tanto de Paraguay como de Argentina con Brasil. Porque mientras eso no se resuelva, va a ser difícil sacarle provecho a la complementariedad. Perfecto. Pero creo que el camino está... a mí me sorprendió que se tomó la decisión ahora, porque se nota que los mercados están buscando cómo sobrevivir. Y esto demuestra cómo los países se pueden aliar para encontrar la solución. Perfecto. Sergio, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Siempre un gusto, un placer tenerte a vos compartiendo con nosotros y también dando tu perspectiva
también como economista que conoces estos temas. Gracias, Domingo. Gracias, Martín. Hasta Un saludo, pronto. Sergio. Sergio Zapena, economista, Martín, con una vasta trayectoria en lo que son las negociaciones multilaterales, también tanto experiencia en el sector público y privado. Muy interesante cómo recalcó mucho a Brasil y Alemania. Claro, claro, y también rescato lo que él decía sobre el tema de la inversión pública, ¿verdad? Que hay que reforzar la inversión pública para poder generar y sacarle mejor provecho a este acuerdo. Por ejemplo, sería reforzar el sistema eléctrico nuestro que ahora en verano lo estamos sufriendo y que debería ser fundamental, la base fundamental para la industrialización de nuestro país. Sí, el sistema eléctrico, las rutas, todo eso, la logística que también va a generar más desarrollo. Y hay que recordar algo, 2% nomás nuestro comercio con Europa en este momento, entonces estamos dando, o podemos llegar a dar un gran salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a las exportaciones. Martín, tenemos que establecer una breve pausa. Una breve pausa y enseguida venimos con más información. Parte final en este programa especial sobre el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Martín, siempre está bueno conversar con especialistas que conocen y hablamos sobre la parte económica en el bloque anterior con Sergio Zapena y ahora falta la parte geopolítica. La geopolítica porque fue también hubo fuertes discursos hoy durante la firma del acuerdo, en especial de países chicos como el nuestro y como lo es Uruguay y también de Panamá, que hicieron mención a que no hay que aislarse. También el presidente Javier Milei, a su estilo, ¿verdad? Obviamente, dijo que no se cierra nada y hay que atender y mirar hacia afuera, no aislarse. Esa fue la frase que predominó hoy en los discursos políticos en la firma del acuerdo del Mercosur-Unión Europea. Y sobre eso, Martín, ahora vamos a establecer un contacto vía Zoom con Orlando Aguirre. Es un sociólogo, pero también que tiene una vasta trayectoria en derechos humanos y relaciones internacionales. Orlando, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Domingo, y muchas gracias, Martín, por la invitación. Orlando, ¿cómo uno puede entender este acuerdo, ya que ahora parece que hay una dicotomía a nivel mundial entre lo que es el libre comercio versus el proteccionismo? Yo creo que el principal motivo que impulsa a la firma de este acuerdo son los sucesos de la política internacional reciente. La irrupción de Donald Trump en Venezuela y sobre todo la necesidad que Donald Trump afirma sobre Groenlandia hizo que Europa de alguna manera resurja como estamos teniendo problemas. Vea la necesidad de resurgir, digamos, como una gran unidad de fortaleza política y económica, y encuentra en el acuerdo del Mercosur un vehículo para mostrar esa posición de, bueno, nosotros también somos una potencia de varios países aglomerados que acumula a un importante grupo de países que son también una reserva del capitalismo internacional importante frente a lo que también es el contexto actual de las grandes potencias. O sea, Europa quiere reafirmarse como una potencia colectiva, y ve en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que no hay que dejar de sostener que es un tratado de libre comercio, que es una herramienta que ha sido utilizada en los últimos 30 o 40 años para generar una dinámica de dependencia, sobre todo en países con economías pequeñas, con economías en desarrollo, y que obviamente para países como Paraguay y Uruguay dentro del Mercosur representan una oportunidad para las élites locales, pero a su vez genera también un desafío para el Estado, para los Estados nacionales, y genera también una posibilidad de que los grandes capitales europeos incursionen con toda la fuerza en los mercados locales paraguayos.
paraguayos y uruguayos particularmente, además de los mercados argentinos y brasileños. Entonces creo que hay que enmarcar al acuerdo, a este Tratado de Libre Comercio en esos términos, en esos conceptos. Una necesidad se dice comúnmente de pararse firme frente a Estados Unidos primero, y el segundo de buscar una vía estratégica, de ver a América Latina y ver al Mercosur en particular, al Cono Sur, como un campo de operaciones y de acción para quebrar esa tensión económica, comercial que ya existe, o que al menos es planteada desde Estados Unidos frente a China, la influencia que pueden tener ambos grandes países en la región. Así que creo que es como que un primer pantallazo, y es como una primera opinión a este acuerdo. Orlando, hoy también sonó muchas veces el nombre de Lula da Silva durante los discursos y también en los pasillos de la firma del acuerdo. Lo que te quiero preguntar es, ¿cuál fue el rol del presidente de Brasil en conseguir este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea? Y su rol fue clave. Su rol fue clave porque es un líder, además de ser un líder carismático dentro de Brasil y fuera de Brasil, es un perfil, tiene un perfil de liderazgo, de estadista, de ser bastante conciliador dentro de los modos y las formas de abordaje, sobre todo con las grandes economías. No olvidemos que Lula da Silva es uno de los grandes gestores de los BRICS, con lo cual Brasil está aliado desde hace ya más de una década con Rusia, China, India y Sudáfrica. Es como que es uno de los grandes mentores de esta tercera vía previo al mundo que tenemos actualmente. Entonces creo que Lula en un futuro no muy lejano va a ser estudiado como un gran estadista latinoamericano por esta perspectiva y este mapa sudamericano político y económico que ha diseñado. Entonces el acuerdo de alguna manera viene a ponerle la firma, valga la redundancia, a una tradición de al menos 15, 20 años tanto de Lula como visionario y de la Cancillería brasileña, Itamaraty, como el brazo ejecutor de ese ideario, ¿verdad? O sea, no se puede ver también esta firma, la concreción de esta firma del Acuerdo Unión Europea-Mercosur sin ese inicio que Lula da Silva como líder político y continental le ha dado hace 15 años con los BRICS. Entonces, también las señales que da Lula da Silva van en sintonía con ese imaginario. Que no vaya presencialmente a la firma del Acuerdo de Asunción es un mensaje. Que se haya expedido Lula da Silva junto con España y otros países respecto a la invasión de Trump a Venezuela también es otro mensaje. O sea, Brasil no solamente está dando muestras de que es el principal actor de Sudamérica, sino que de alguna u otra manera está diseñando y trazando la hoja de ruta del futuro de los próximos 10, 15 y 20 años en adelante. Y Lula da Silva allí es un actor central. O sea, no se puede pensar en este acuerdo sin la acción de Lula da Silva inicialmente. Por ahí lo que también hay que pensar de ahora en adelante es, bueno, ¿qué nos toca a nosotros como paraguayos y como con los países chicos en general, en particular, digamos, ¿cómo nos paramos nosotros ante esta nueva región que se está diagramando a partir del acuerdo y ante los escenarios políticos globales? Creo que lo que queda muy claro, también Lula actúa en consecuencia, creo que es un gran lector del tiempo histórico Lula en ese sentido, es que lo que se va a discutir de ahora en adelante, más allá de que hay algunos teóricos y personas que opinan muy apocalípticamente respecto de la Tercera Guerra Mundial o de una Segunda Guerra Fría, lo que en realidad creo que se va a plantear de aquí en adelante no es ya una tensión capitalismo-socialismo, como todavía algunos lo quieren seguir reviviendo,
sino una tensión empresa versus Estado. Y creo que Lula ahí también marca un antecedente clave. Es decir, bueno, esto se logra con Estado, no con empresa. En todo caso, las empresas acompañan a una voluntad gubernamental del Estado. Y él entiende ese marco de acción y actúa en consecuencia de ese marco de acción. Entonces me parece que esa también es la gran enseñanza de este tiempo y es lo que nosotros también tenemos que estar atentos a ver cómo también reaccionamos ante esas demandas. Y Orlando, ¿cómo responde también esto de la cuestión? Porque se le hizo acuerdo, pero sin embargo tardó mucho en llegar e incluso está generando mucha protesta dentro de Europa. Entonces, ¿qué impacto puede tener esto en la política interna? Porque, por ejemplo, a Francia está siendo muy criticado Macron, Italia, que en un comienzo se oponía, terminó votando a favor. Entonces, ¿qué impacto puede tener esto en Europa? En Europa, obviamente que los grandes, o sea, las grandes oligarquías y las grandes élites no van a estar como muy de acuerdo porque hay una dinámica de competencia que es ineludible. Hay que recordar que tanto Argentina como, por poner un ejemplo, Argentina y Francia son competidores directos en determinados productos, o sea, lácteos, carne y vinos, por citar un ejemplo. Entonces eso a la interna de los estados nacionales, europeos y también brasileños también, se van a generar muchos ruidos porque varios de los acuerdos, varios de los privilegios que por allí las élites sudamericanas tenían respecto a Europa van a tener que ser revisados ahora cuando se vea qué arancel se va a aplicar a cada producto. Y a la interna europea lo que le va a quedar es resolver esto que ya había mencionado anteriormente. Yo creo que la clase política europea ve una necesidad de reafirmar su posición como Estado nacional y como colectivo estadual, intergubernamental en Europa, frente a los intereses particulares y privados. Por eso hacía mención hace rato de la tensión Estado-mercado, Estado-empresa. Porque el debate actual es eso, o sea, es hasta qué punto el Estado tiene responsabilidades y hasta qué punto las empresas y los empresarios pueden demandar derechos. Es el gran, la discusión del momento, alejando de todas las cuestiones que todavía avivan respecto a la ultraderecha, derechas, izquierdas, extremas izquierdas. El gran debate actual es ese. Bueno, hasta dónde el Estado puede avanzar con las responsabilidades y en consecuencia garantizar derechos a las poblaciones y hasta qué punto las empresas tienen una responsabilidad de decir, bueno, sí, esto yo alambro 50.000 hectáreas y acá planto soja transgénica para depositar en el mercado europeo como común, o para criar vacas que viven mejor que las personas y venderlo como producto y ganar millones con eso ahora que tengo abierto el mercado europeo y bueno, creo que voy a ganar mucha plata con los aranceles que antes me cobraban y ahora no me van a cobrar. Entonces creo que el gran debate ahí es Antes, muy probablemente, las élites francesas, al ver esta posibilidad de competencia con productos que son elaborados de forma más barata y con quizás menos restricciones de las que reciben en Europa, de las que imponen los estados nacionales en Europa, ven una amenaza por estas cuestiones. Pero a su vez, la respuesta fue, por eso hago y repito, y perdón por ser reiterativa, la respuesta de este acuerdo es estatal y es pensando en la geopolítica del mundo siguiente, de la siguiente década sobre todo. Entonces es una posición del Estado diciendo, bueno, yo marco las líneas de juego, diagramo la cancha y en función de eso se puede jugar de esta manera, de aquí en adelante. Orlando. Las empresas, obviamente, por el peso que tienen dentro de las sociedades, o las élites por el peso que tienen dentro de cada una de sus sociedades, y de los privilegios que también tienen dentro de cada una de ellas,
quizás no se puede, quizás lo puedan ver amenazados o lo puedan ver como una oportunidad también. Depende de cómo se acomoden ante este nuevo escenario, porque va a generar un nuevo escenario. Y que el acuerdo se firme en Asunción a una semana o a días, pasados días después de que una potencia como Estados Unidos invada Venezuela, no es casual tampoco. Entonces hay que leerlos en esos marcos, me parece. Y obviamente le va a tocar a cada país y a cada clase política, a cada gobernante, ver cómo se reagrupa el diálogo con los grandes grupos económicos de cada país. Creo que va a ser una duda importante ahí. Orlando, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy una brillante exposición. Muchas gracias, Domingo. Gracias, Martín, por el tiempo y a las órdenes. Muchas gracias. Orlando Aguirre, sociólogo, comentando sobre las implicancias geopolíticas y económicas también sobre este acuerdo histórico entre la Unión Europea y el Mercosur. Yo, Martín, me quedo con algo que habíamos planteado al comienzo, conversamos y también incluso lo dijo ahora cuando estuvimos conversando con el entrevistado. La cuestión del libre comercio versus el proteccionismo. Hoy hay dos fuerzas que están en pugna, también que responden a ciertas cuestiones de nacionalismo y patriotismo dentro de ciertos países. Entonces la verdad que el hecho de que se haya firmado es como una tercera vía frente a eso. Claro, una tercera vía que también abre las puertas a un nuevo sistema que podría ser una nueva conjunción dentro del nuevo orden internacional que está implementándose, quiera o no, a través de Donald Trump. Claro, nuevo orden internacional, porque nuevo orden mundial tiene también una connotación un poco negativa y a veces ya entramos en cuestiones de conspiración. Pero lo importante, Martín, que hay que resaltar también, Paraguay fue sede de la historia nuevamente. Y creo que ahí también está el tema de Brasil, ¿verdad? Porque hay que acordarse que Lula quería que se firme esto en Brasil, sin embargo se terminó firmando en Paraguay. Es que este acuerdo se tendría que haber firmado ya hace rato, ¿verdad? Solamente que por cuestiones coyunturales, como son habituales en la política, es que se postergó y se dio finalmente en Paraguay, porque en Asunción, porque Paraguay tiene la presidencia pro tempore del Mercosur. Claro, y también le tocó a Brasil, pero bueno, como bien lo estuvimos conversando durante todo el programa, varios mandatarios saludaron personalmente a Lula y lo recordaron, más allá de que no estaba presente, pero sí estaba el canciller Mauro Vieira. Martín, un gusto como siempre compartir contigo estos espacios, estos especiales que estamos haciendo dentro de Mega TV. No, por favor, Domingo, el gusto es mío, la verdad que sí, agradecido por este espacio y por también la oportunidad que tenemos de poder conversar sobre estos asuntos que parecen, digamos, un poco abstractos, pero son de verdad muy importantes para nuestro país, para el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Y acá estamos hablando del desarrollo económico y un nuevo socio comercial importantísimo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron por el día de hoy, hasta que nos volvamos a encontrar en el próximo especial de Mega TV.